y el pueblo de Dios no hace bulla. ¿Cuántos hacen una bulla para Jehová? A su nombre, vamos, levante fuerte su alabanza para el Dios de la gloria. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Mire a su hermano que tiene la paz, dígale qué gusto ver tu rostro en la casa del Señor. No te apartes de ella, a su nombre. Me gozaba antes con lo que el pastor Félix me decía, que cuando comenzaron a hacer los cultos en la casa del Señor, el mismo pueblo, los vecinos le decían, lo estábamos esperando. Eso alienta a cualquier hombre de Dios, eso alienta a la iglesia, porque el plan de Satanás es enmudecer a la iglesia con esta situación. Pero nadie puede callar la boca de la iglesia de Jesucristo. Digo el apóstol Pablo, ¿quién podrá parar la obra del Espíritu Santo? ¿Cuánto alaban? ¿Cuánto alaban a Dios? Mientras la iglesia del Señor esté aquí abajo en la tierra, tiene que marcar la diferencia. Somos la novia del Cordero y la iglesia debe dejar de escuchar su voz. A su nombre. Vamos a meditar en la palabra del Señor, iglesia poderosa de Cristo. Me gozo grandemente. Amén. Estamos predicando a través de las redes sociales en casa, pero no es que anhelaba estar en el púlpito en una casa, no, sino que es muy bonito ver al pueblo de Dios comer el manjar exquisito que Dios nos tiene preparado. A su nombre. Ver al pueblo lanzar como corderito de la manada. Pero antes las alabanzas veía el pueblo como cuando el pastor encierra el rebaño y el rebaño está loco, desesperado por salir a brincar afuera. Así está mucho pueblo, desesperado por una palabra, desesperado por nadar en los ríos de agua viva. Así está el pueblo de Dios, porque pronto vamos a volar de esta tierra. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra? Lo invito a desempolvar su Biblia, libro de los Hechos de los Apóstoles, a su nombre. Un saludo al siervo del Señor, al ángel de la iglesia, nuestro amado pastor Félix Baidán. Amén, la paz del Señor. Gracias por haber considerado a este pequeñito del Señor para ser el instrumento y portador del potente mensaje de la Biblia. A su nombre. Libro de los Hechos de los Apóstoles, iglesia del Señor, capítulo 4, verso 23 en adelante. Amén. Si usted chequea a su vecino que tiene al lado y no trajo espada, después de la salida del culto lo exhorta. Ahorita compártele. A su nombre. Ahorita no estamos para exhortar, ahorita, ya mismito. Espérese, aguántese. Compártele la palabra, Hechos capítulo 4, verso 23. De 23 en adelante, y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y la comunión del poderoso Espíritu Santo. Amén. Mírelo Jesús solo. Amén. Amén. Yo no estoy en una iglesia apostólica en el nombre de Jesús. Estoy en un culto trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su nombre. Por eso nos conocemos, nos diferenciamos, porque invitamos a 3 personas maravillosas en todo el asunto de la iglesia del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pídale permiso a su carne y cierre su vista, que vamos a orar.
Soberano Dios y buen Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en esta oportunidad. Gracias por el gran privilegio, por el gran honor de escuchar la palabra de Dios en esta noche. Gracias por habernos permitido, Señor, habernos levantado y amanecido y haber visto la luz de un nuevo día y habernos traído a tu casa para comer pan de nobles, pan del cielo, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu presencia que se ha dejado sentir desde el comienzo, Padre, de este culto, Padre. Gracias porque tú eres el anfitrión, el invitado de honor, Espíritu Santo. Obra poderosamente, amado Espíritu Santo. Habla conforme a tu gracia. Padre, aquí hay un pueblo sediento con hambre de tu palabra. Habla conforme tu Espíritu lo desee, Señor. Heme aquí, Padre mío, Dios mío, Señor, como la cuchara, como el instrumento por el cual usted va a depositar ese alimento que su pueblo, que sus ejércitos necesitan. Gracias te damos. No ignoramos tampoco ninguna maquinación del adversario, del diablo, de los demonios. Atamos toda obra opositora, toda obra del enemigo de las tinieblas es atada, encadenada, expulsada fuera de estos sectores, de estos contornos de los abismos. Y en tu nombre, Jesús, neutralizamos y cancelamos toda obra del diablo. Por el poder de la palabra declaramos liberación, sanidad y buena voluntad sobre la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte su aplauso, Jesucristo. Prohibido dejar de alabar a Dios. A su nombre. Casi 3 meses la iglesia sin alabar a Dios. Ahora usted no puede dejar de alabar a Dios. En cuanto más usted tiene que estar cargado de alabanza. Los aleluyas se le tienen que salir hasta por las orejas. Alabado sea Dios en este tiempo. ¿Cuánto alabamos a Dios? Tome asiento. Dígale a su hermano que tiene al lado: no me interrumpa, que vine a escuchar la voz de Dios. Iglesia de Jesucristo, vamos a predicar la palabra del Señor en esta oportunidad con el tema como en los días apostólicos. Amén. Recuerda, Iglesia de Cristo, que lo que estamos viviendo es preparación para que la iglesia tome nupcias en el reino de los cielos. Todo esto que ha pasado ha golpeado a todas las naciones. Yo comentaba todo esto con siervos, con pastores, con ministros, que Dios pasó por la vara a todo el pueblo: pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, querubines, reverendos y reventados. Todos pasaron por la vara. Todos fueron reprendidos, disciplinados. Unos medio, otros duramente. Pero Jehová no tiene niño engreído. A su nombre. Es por eso que Dios está preparando un ejército para preparar a la iglesia y para llevársela pronto. Sabemos lo que vemos en las noticias, en las redes sociales, la grande preparación de las naciones élites, de las grandes potencias mundiales, por decir así. Están preparando todo para un gobernante mundial. Muchos tenemos conocimiento. La Biblia lo habla desde antes que nosotros aparezcamos en la tierra, de un hombre llamado el Anticristo. Atrás de nosotros, quizás nosotros dormimos, comemos, hacemos quizás trabajo, tareas, pero atrás de nosotros hay un misterio de iniquidad que no duerme. El apóstol Pablo dijo en la carta a los tesalonicenses que el ministerio de la iniquidad está en acción. El diablo está trabajando más que muchos creyentes. A su nombre. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, va a aparecer aunque la iglesia reprenda, aunque la iglesia ayune, aunque la iglesia le pida a Dios que no venga. El hombre de pecado va a venir, pero la iglesia va a desaparecer antes que él aparezca. Pero la iglesia no va a ser tomada así como estamos. Si usted lee la Biblia, Iglesia de Cristo, he tomado como referencia el libro de los Hechos de los Apóstoles de Cristo, en la parte en que 2 pilares de la iglesia apostólica, Pedro y Juan, fueron encarcelados por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Y dice que ellos le contaron a sus consiervos lo que les había sucedido. Pero lo que a mí me llama bastante la atención es que ellos dicen que alzaron la voz unánimes. La iglesia apostólica se caracterizaba por todo hacerlo unánime, en conjunto. Si a Juan el apóstol le dolía el dedo, todos oraban por esa causa. Si a Pedro el apóstol lo estaban persiguiendo, lo estaban cerrando la puerta para no predicar el evangelio, todos oraban por esa causa.
causa. Esa fue la clave que recibieron del mismo Señor para ver la obra que nosotros todos los días leemos en el libro de los Hechos, cómo fue una obra poderosa del Señor en el tiempo de la iglesia apostólica, a su nombre. Ese mismo modelo nosotros tenemos que copiarlo. No ha pasado el modelo de la iglesia apostólica. Nosotros no hemos entrado en ese modelo porque no nos da la gana entrar. ¿Sabe por qué? Porque el moverse en la iglesia apostólica trae dolor, trae que te cierren la puerta, trae que te lleven a los magistrados, trae que te asesinen, trae que te golpeen, trae que te digan que eres hijo del diablo, a su nombre. Por eso que el modelo de la iglesia apostólica, muchos creyentes actuales lo pasan desapercibidos. Solo quieren coger el mover, las señales de la iglesia apostólica, pero no el vivir de la iglesia apostólica. Cuesta, sufre el creyente que vive apegado de acuerdo al ejemplo de la iglesia apostólica. Ninguno de los hombres que vivieron apegados al modelo de la iglesia apostólica fueron exentos de tribulación. Pablo, el apóstol de Cristo, dice que es necesario que por muchas tribulaciones seamos pasados para que por ellas entremos en el reino de Dios. Es necesario que el creyente pase por tribulaciones diversas, unas por causa de la voluntad de Dios, otras que el diablo se te mueve para cerrarte la puerta, para frenarte como ministro, como siervo y como sierva. Pero todo eso es necesario porque los profetas pasaron, la iglesia no está exenta. El libro de Mateo capítulo 5 verso 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche? Fuerte su alabanza a Cristo, a su nombre. Iglesia del Señor, fuera del enemigo. Si usted ha estudiado la palabra del Señor, una cosa es coger la Biblia y hojearla, otra cosa es estudiarla, otra cosa es escudriñarla, otra cosa es sumergirse en ese río de sabiduría que encierra un libro negro, como decía un hombre por ahí. No es libro negro, es el libro de Dios. La palabra del Señor enseña que uno de los tantos enemigos que tenía la iglesia apostólica tenía nombre y apellido, aparte del diablo. Se llamaba el gran imperio romano, la bestia. Ese imperio romano se levantó con fuerza, con violencia, porque quería parar a otro gigante. Se puede decir que un gigante era el imperio romano, pero más gigante que el imperio era la iglesia de Cristo, porque tenía grandes sobre ellos. Siempre el imperio romano quiso frenar a la iglesia, y usted lee la Biblia, ellos eran enviados por legiones, con escuadrones, con miles de soldados, incendiaban aldeas, mataban a los creyentes, los colgaban, los ponían para lumbrera del camino real del imperio. Miren de qué servía el cuerpo del creyente en ese entonces. Ese era el enemigo del pueblo de Dios en los días de la iglesia primitiva, a su nombre. Pero ellos no estaban diciendo: Señor, ¿por qué me hice cristiano? Si ya me van a guindar, ¿por qué? En una ocasión lo cogen a Pedro y a Juan también, lo latiguearon. Y ellos salieron gozosos de que le metieron palo y garrote por causa del nombre del Señor. A nosotros menos no hace huelga, hermana Mancha, usted ya no viene al culto. Usted ya por ahí alguien no lo tome en cuenta, está orando para que el Señor lo mate, a su nombre. Oiga, porque ese demonio se ha metido en la iglesia. Pero a mí me sorprende la visión de Pedro. Pedro ya no era el carnal que era en los días del ministerio del Señor. Pedro ya no era el niño peleón en los días del ministerio del Señor. Pedro era un hombre totalmente renovado por la obra del Espíritu Santo, a su nombre. Pedro es muy representado y señalado y tomado por ejemplo de nosotros como el gran apóstol, como el gran evangelista, como el gran hombre de Dios que tenía fallas garrafales, pero él aprendió y él se metió en un desafío: no quedarse tal como estaba, porque apenas recibieron orden de Cristo de no irse de Jerusalén, de quedarse ahí, esperar la promesa. Pedro fue el primero que levantó la voz. El hombre que entre los 12 fue el primero en negarlo, ahora fue el primero en ponerse a la brecha y ser pastor de los 11. A su nombre, ¿cuánto alaban al Señor? Fuerte su aplauso a Jesucristo. A su nombre toda la gloria.
Mire el carácter de la iglesia. Se identifica usted con su vida actual, mirando el ejemplo de la iglesia apostólica. Nosotros no le llegamos ni al callo del dedo gordo de ninguno de los apóstoles en estos tiempos, porque ellos nos enseñaron a vivir por la palabra, a vivir apegado lo que era sufrir por la causa de Cristo. A su nombre. El imperio romano persiguió ferozmente, pero ellos no se quedaban encerrados. El enemigo que hoy en día persiguió a la iglesia tenía un nombre: coronavirus. Y las autoridades que por ahí no metían miedo y tanta cosa. Y la iglesia se encerró. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos ayunamos en tiempo de pandemia? ¿Cuántos pagamos un precio? Ya no había una bestia. Ahora vino un enemigo invisible que no se lo veía, pero lo podíamos sentir de parte de Dios. A su nombre. No todos los creyentes sintieron la peste. Uno los tomó de sorpresa. Otros murieron trágicamente. En todo tiempo ha habido un enemigo que quiere parar a la iglesia de Dios. Obviamente Satanás dirigiendo el ataque. Pero lo que enseña la Biblia, iglesia de Cristo, es que alzaron unánimes la voz. Cuando nosotros tengamos persecución, tribulación, problema, y usted recibe la noticia del pueblo de Dios, tome esa queja, láncela para arriba, haga como Ezequías. Dice la historia de la Biblia en el libro de los Reyes, que el Senaquerib venía a invadir Jerusalén, el pueblo de Judá. Y dice que el Senaquerib le entregó cartas al rey Ezequías. Y ahí le decía que todos los pueblos de la tierra habían sido destruidos por él. Ni los dioses de esas tierras lo liberaron de sus manos, porque él era el Todopoderoso según él. Cuando Ezequías recibió las amenazas del Senaquerib, dice la Biblia que él y el profeta Isaías, dos hombres, dos ministros a la brecha, presentaron las cartas, las blasfemias, los vituperios del impío de Senaquerib. ¿A dónde las presentaron? Delante del altar de Jehová. Y ahí pusieron, y vino palabra de Dios, y un solo ángel mató a más de 170,000 personas. A su nombre. Tiene amenaza, presente su problema delante de Jehová. No haga de una manera sin conocimiento. La Biblia es el modelo a seguir. Hombres de Dios tuvieron palabras de confrontación hacia ellos. Te vamos a matar, te vamos a destruir. Pero el rey Ezequías era un hombre de entendimiento y de visión. No solamente era el gran rey, el gran presidente del pueblo de Israel, era un ministro también. Él sabía cómo tener la solución de parte de Dios. Orando, clamando, Jehová envió un solo ángel que destruyó a todos los enemigos del pueblo de Israel. Lo mismo hizo la iglesia primitiva. Fueron perseguidos, fueron calumniados. Dice la Escritura que los sacerdotes, el pueblo de Dios y los escribas también eran enemigos, porque Cristo dijo que los enemigos del hombre también serían los de su propia casa. Así que no se admire si de aquí a mañana el diácono le pisa el callo y no lo quiere ni ver. No se admire y no lo vaya a odiar. Tiene que amarlo, tiene que ser el primero en sus oraciones. A ver. Dice la Biblia que los sacerdotes y los escribas le hicieron tanta situación. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pedro y Juan no encajaba a la norma doctrinal y religiosa de los sacerdotes y de los escribas. Ellos entraron en otra forma, en otro nivel, en otra atmósfera, de la atmósfera del reino de los cielos. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Bendecido sea el nombre de Dios. Mi iglesia de Cristo, ellos hacen una oración unánime, en conjunto. Según el libro de los Hechos mismo, el primer capítulo y el segundo capítulo habla cuando ellos reciben la promesa del Padre. Para recibir todo hay que tener un mismo sentir, un mismo acuerdo. Dice la palabra del profeta Amós, capítulo 3, verso 3: andarán juntos si estuvieran de acuerdo. Usted no puede estar de acuerdo conmigo si yo pienso negro y usted piensa blanco. Tenemos que tener el mismo sentir. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice en el epístola a los Corintios: ¿qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Usted tiene que estar de acuerdo. Aunque su hermano no esté de acuerdo con usted, usted tiene que estar de acuerdo con el Rey de la Gloria. Por eso es una oración base, fundamental, que dice: si dos se pusieran de acuerdo en la tierra de algo que pidiesen al Padre, en mi nombre les será concedido. Usted y Dios tienen que estar de acuerdo, y el Espíritu Santo lo materializa.
Pero si el Espíritu Santo no está de acuerdo con usted, vea, se va a matar orando, vigilando, buscando intercesores. Aunque dé ofrenda para que ore por usted, es por gusto. Mejor tómase la plata y arrepiéntase y conviértase otra vez. A su nombre, cuánto alaban al Señor. A su nombre. Iglesia de Cristo, el modelo a seguir no es opcional, no es alternativa, es sí o sí. Que por algo el Señor registró la historia de sus siervos, los apóstoles, para que nosotros sigamos las pisadas y Dios nos utilice de acuerdo a su gracia, a su misericordia. Ellos elevaron una oración porque había un enemigo que enfrentar, pero también hay algo que destacar en la Iglesia de Cristo. Yo le estaba mencionando que el Imperio Romano era uno de los tantos enemigos. Yo no sé si usted ha visto películas que representan la historia de los hechos de los apóstoles, cómo el Imperio Romano caía de sorpresa. Satanás nunca te va a avisar. Obviamente que el Señor revelará a sus siervos los profetas, pero cuando el creyente está más apagado que cabo de vela, alabado sea Dios, usted no va a saber por dónde le entra Satanás. Cristo dijo, si el padre de familia supiera por dónde el ladrón le va a minar, no se dejaría robar. ¿Qué significa? Que usted esté atento, ora, clama, apaga el cajón del diablo, ya viste mucho, ahora orar, a leer la Biblia. Yo conocí a un pastor muy conocido, que él decía que si usted tiene a su esposa o su esposo y usted ve a su pareja viendo algo que no agrada a Dios, o viendo la tercera ahí desfilando, ¿sí me entiende? La carne, la chuleta. Él decía que en una ocasión él le dijo, su misma esposa le dijo al pastor que se descuidó, levántate viejo morboso y ponte a orar. Oiga, porque ese cajoncito a muchos los entretiene, ¿verdad que sí? Ay, que baja los amenes cuando la palabra entra, ¿verdad? A su nombre. Como que esos amenes tímidos se quedan por ahí. Oiga, nosotros ahora tenemos una oportunidad de vida. ¿Usted cree que está vivo porque es guapo? ¿Porque es maduro y feo? Porque usted es miembro de la junta directiva de la iglesia. Usted está vivo porque todavía tiene planes Dios con usted. Pero hay que ser merecedor de esa gracia pagando un precio. Nadie merece estar con vida porque el coronavirus dijo, no, con eso no me meto porque eso pertenece a la iglesia de Guamo Sur. Dios dijo, no, todavía no, tengo planes. Y estaremos nosotros pagando un precio para ser dignos de aquel llamado, dignos de su misericordia. Cuando David fue llamado al ministerio, él dijo, por boca de Natán el profeta, se acercó y le dijo, así te dice Jehová, Jehová te va a hacer una casa real firme. Y David dijo, es así como procede Jehová con el hombre. ¿Quién soy yo siendo un pobre en la tierra y no teniendo nada? David entendió que él no merecía lo que le estaban otorgando. Usted y yo no merecemos el día de vida de hoy. Sin embargo, Jehová dijo, hoy te levantarás, vivirás, porque tengo propósito. Amán, Soleva, tengo propósitos contigo. Amán, la viva Satana. A su nombre. No merecemos estar con vida. ¿Qué dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque son nuevas su misericordia y grande es tu fidelidad. Tenemos que aprovechar eso. La iglesia apostólica está haciendo el ejemplo a tomar para nosotros en esta noche de cómo hay que vencer a los enemigos que se nos enfrentan. Usted tiene que ser la iglesia de Cristo. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende y se la pone debajo del almud. El almud es la cama de los hebreos. No se la pone debajo del almud, sino que se la pone en un lugar alto para que alumbre a todo lo que entren a la casa. Hay muchos de nosotros que tenemos la luz de Cristo, pero no ponemos a Cristo arriba, sino ponemos a otra cosa arriba, marido, mujer, trabajo, etcétera y etcétera. Y Cristo quiere aparecer, despegar su destello de gloria, de su misericordia, y papá no aparece. Es por eso que Dios tiene que permitir los enemigos, para que el pueblo sea sacudido. Oiga, si Dios no hubiera permitido esto, yo me acuerdo que escuché muchas profecías de hombres de Dios antes de la pandemia, que Dios decía que iba a venir una gran tragedia, una gran persecución,
Y Dios sorprendió al pueblo, sorprendió a muchas naciones, porque no trajo lo que tanto se profetizaba, que iba a venir un terremoto, que iba a venir un tsunami, que esto, que el otro, que Dios mandaba hablar. Pero Dios sorprendió y cambió el esquema. ¿Por qué? Porque dice Jehová que el Señor hace cosa nueva. Y la iglesia fue tomada de sorpresa y el mundo fue tomado de sorpresa. ¿Por qué? Porque estábamos desconectados de la comunión íntima del reino de los cielos. Y este libro que estamos meditando, Iglesia del Señor, nos está llamando a la reunión para hacer la iglesia que el Señor demanda para el tiempo final. Dios dice al escritor a los hebreos que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo me recuerdo que cuando creí en Cristo, en el 2003, en noviembre 15 exactamente, ya tenía como 2 semanitas y yo quería que venga Cristo, porque dice Señor, no sé si me vaya a perder, que llévame, que venga el resto y que el resto se pierda. Esa era mi oración porque estaba niño, espiritualmente, estaba ignorante a los misterios de Dios. O me va a decir que usted no era base. Por eso el escritor a los hebreos dice que hoy está más cerca que nunca nuestra salvación, que cuando creímos. Hoy está más palpable ese gran Maranatha, ese gran Cristo viene. Pero la iglesia tiene que ser depurada para así levantarla. Se está viendo lo que se profetizó, que la iglesia, que muchas congregaciones, que muchas casas de oración iban a estar llenas y lo estamos viendo. Pero eso no garantiza que todos se vayan. Eso no garantiza que todos mueren en el rapto. Son días de gracia que estamos recibiendo, porque la palabra del Señor es fiel. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios está cumpliendo su palabra a pesar de que nosotros somos infieles a la 10ª potencia. Dios está haciendo lo que Él prometió. Nos está añadiendo, nos está enviando días de misericordia para aprovechar que si no nos agarró el coronavirus, si no nos agarró el diablo, la misma muerte, un infarto, quién sabe qué cosa, tenemos que aprovechar que estamos con vida para vivir el tiempo que resta en la fe del Hijo de Dios. Esta iglesia apostólica, iglesia del Señor, escucha la noticia de los líderes del pueblo. Usted no acuse a los líderes cuando le dicen, bueno, me están persiguiendo. Porque lo primerito que muchos religiosos dicen, es pecado, está vacío, por eso se le mueve el diablo. Bueno, aquí no pasa eso, aquí es excepción. Aló, a su nombre, alaba a Dios. Esto es un mensaje para otra iglesia, aquí no, porque aquí con todo angelito. Dice que los 2 líderes principales de la iglesia apostólica le contaron al resto del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque son seres humanos, sienten peso de la carga del ministerio y quieren que alguien interceda por ellos. Hay gente que no se atreve a decirle, ¿sabe qué, siervo? Ore por mí porque tengo esto y esto. ¿Sabe por qué? Porque no se atreve, porque es más lengua larga que el otro. Por eso que si alguien viene a ti y te dice, hermano, tengo tal problema, ore por mí, me está persiguiendo este asunto, no puedo vencer esto, amén, vamos a orar y listo. Nosotros no somos jueces, somos real sacerdocio, nación santa, somos ministros de Dios, a su nombre. Por eso es que confiadamente Pedro y Juan expusieron la queja que ellos tenían en su corazón. Esto nos pasó, y todo el pueblo que estaba con ellos como siervos de Dios dijeron, amén, vamos a orar por ese asunto. Qué alivio habrá sentido Pedro y Juan. Gracias, Señor, porque tengo un pueblo que me respalda. Hay pastores, hay ministros, hay líderes que no tienen el avanzo que jamás iban, que no tienen el apoyo del pueblo de Dios. Quieren que los pastores clamen, ayunen, se revienten, peleen en un río con el diablo y con los demonios, y el pueblo bien, gracias. Si quieren que los pastores clamen, que los líderes, que los evangelistas, que los ministros estén ahí, gloria a Dios, porque es nuestra tarea y lo haremos. Pero esta obra es mutua. Somos un cuerpo, tanto la cabeza como los brazos, como los dedos, como las piernas, el ojo y la boca, todo el cuerpo paga el precio para la obra de Dios. A su nombre, cuánto alaben a Dios. Todo debe de cambiar. Todo debe de cambiar. Si está en este tiempo, Dios me ha mostrado que va a cambiar el esquema que la iglesia estableció antes de la cuarentena. Van a venir una atmósfera nueva de parte de Dios.
Usted dirá, ¿cómo nueva? Sí, porque Dios se cansó de poner lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dios quiere que la iglesia se mueva en un ambiente de una unción fresca y nueva, de un pan recién preparadito puesto en la mesa del altar, para que el pueblo se sirva lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Dios me comenzó a revelar en los días de la cuarentena que se iba a cumplir lo que Él me ha venido hablando, que muchos serían sentados y un gran ejército como en los días de Joel se va a levantar para ser sustituidos por los que no aprovecharon el llamado antes de la cuarentena. La obra de Dios no se estanca por usted y por mí. Si Pedro no hace caso, si Pepito no hace caso, Dios tiene a uno, Telemaco, que sí le hace caso, lo llena de Espíritu Santo y fuego y lo manda a las naciones. Le entrega multitudes, le pone cojos, ciegos, muertos, paralíticos, para que sean levantados y restaurados para la gloria de su santo nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? ¡A su nombre! Iglesia poderosa de Cristo, tomen ejemplo de la iglesia apostólica. Yo quiero recalcar lo que a mí me llamó la atención. Yo le decía, Señor, dame el maná, dame la palabra para mí y para mis hermanos. Verso 29 del capítulo 4. El Señor dice que los apóstoles comenzaron a orar inspirados. Hago un paréntesis. Ninguna oración puede salir de su carne. Recuerden que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades a gemir. ¿Cómo? Con viene. Ay, Señor, que yo no sé orar. Espíritu Santo, ayúdame a orar porque yo no sé orar. Cuando usted no sabe, dice que Él intercede. El intercesor significa que el Señor lo quita a usted y entra a Él y Él clama por usted ante el Padre, a su nombre. Dice la palabra de Dios que ellos clamaron y dijeron, Señor, mira ahora sus amenazas. Hasta para clamar a Dios por cualquier asunto, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para ver resultados. Si no, puede orar 2 o 3 horas, un día entero y naranja, no va a haber nada. Ellos entendieron que había un enemigo que estaba frenando el poderoso mover del Espíritu Santo. Ellos dijeron, mira sus amenazas. Comienzan ellos a clamar todos. Ahí no se escuchaba la voz del pastor Pedro. Ahí no se escuchaba la voz del apóstol Amado. Ahí no se escuchaba la voz de Judas, el otro, Tadeo. No se escuchaba la voz de los grandes. Todos oraban por lo mismo. Dios no iba a atender a Pedro porque era el que botaba fuego por la boca y rayos por los sobacos. Dios escuchaba todo porque era un solo sentir. ¿Cuál era el propósito de esa oración? Restaurar lo que el enemigo estaba destruyendo. Usted no piense que usted, porque tiene años en el ministerio, Jehová lo va a escuchar a usted y a mí no. Dice la Biblia que el apóstol Pedro mismo le dijo a un hombre llamado el centurión romano Cornelio, dice que si alguien es temeroso de Dios, a ese Dios oye. ¿Cuántos ministros son más soberbios que el mismo diablo? ¿Cuántos ministros, cuántos creyentes son más repugnantes que Belcebú y los demonios? Y piensan que orando, gritando, vociferando y zapateando y haciendo tantas cosas, Dios lo va a escuchar. Dios escuchará todo, sí, pero no todo responderá. A mí me interesa que lo que yo ore, Jehová, más que sea, me diga no, pero que me haya dicho a Él. Porque sería en vano que yo esté orando y Jehová no me diga ni sí ni no. Yo estoy en el aire, estoy en arenas movedizas. Aló, si me está copiando por dónde viene el mensaje de Dios para su vida. Es necesario que usted tenga la voz de Dios, un rema. El rema es la palabra del griego, de la palabra directa de Dios a su espíritu. Porque nosotros estamos leyendo ese griego logos, lo que está escrito. Pero yo necesito de parte de Dios un rema, una palabra fresca, directa a su corazón, que diga, Dios me ha dicho esto en el tiempo de oración. Que usted se meta, usted se encierre con Dios una media hora o 5 minutos sinceramente, y usted salga diciendo, Dios me habló, tengo la voz de Dios, sentí la presencia y esto tengo que hacer. Aunque Dios te haya dicho que no, te se levanta, pero con seguridad. Sino que alabe la gloria de Dios y le va a alabar a su nombre. ¿Sabe cuál es la falla del pueblo de Dios? Que a veces nosotros queremos que Dios nos diga sí a todo y a veces Dios nos dice sí a todo. Estos hombres, el cuerpo de Cristo de la iglesia primitiva, oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas.
y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no dijeron, Señor, mátalo para poder predicar. No, ellos dijeron, danos más fuerza, más entusiasmo para pararnos. Si el diablo está atacando, nosotros también queremos atacar con armas espirituales. Sino que a veces nosotros no entendemos el plan de combate que Dios le ha entregado a la iglesia. ¿Sabe cuál es la iglesia de Cristo? El diablo ataca con armas carnales y la iglesia se mueve con armas carnales. Y nosotros tenemos que entender que esta obra del Espíritu no es de nosotros, a su nombre. Ellos entendieron y dijeron, concede. Conceder, ¿qué entiende usted por conceder? Otorgar. Pero ¿cuándo se le otorga algo? Cuando usted lo pide a su nombre. Estamos entrando en doctrina, enseñando la palabra, porque para eso estamos delante de Dios, para ser instruidos por el Rey de Reyes, Señor de Señores. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ellos estaban pidiendo, oiga, pero el clamor de ellos no tiene que haber sido esos clamores aguados, esas oraciones huachi. El clamor de ellos tiene que haber sido como dice el apóstol Pablo, que él estaba engendrando hijos espirituales. Dice que él había pedido delante de Dios a la iglesia de los Gálatas. Dice que él sufre dolores de parto para engendrar a la iglesia de los Gálatas. Hay gente que engendra a muchos de los siervos de Dios en oración y sufre para engendrar a un cabezón rebelde, para que sea diferente y salga a conquistar las naciones y las almas para el Señor. ¿Usted cree que Pedro no le dio dolor de cabeza a Cristo? Sino que Cristo soportó a Pedrito para levantarlo a la estatura que la Biblia revela cómo él fue levantado. Un gran hombre que fue déspota, que fue grosero, que fue peleón, como muchos de los que estamos aquí alabando a Dios. Pero Cristo lo soportó porque era pilar fundamental. Y la Biblia dice que el mismo Dios que empezó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. A su nombre. Si usted se ve en el espejo de Dios, usted dirá, ¿cuál es el espejo de Dios? Este es el espejo de Dios, su palabra. Y si usted se ve, Señor, estoy feo, estoy mal, tengo esta falla, métase en Dios que Dios va a pulir la falla. Él es experto en hacer bonito a su siervo. No estoy hablando de este rostro. Si usted ha leído la Biblia, dice que muchos de los siervos de Dios, dice por ejemplo de David, de Moisés y de José, que eran de hermoso semblante. No se refiere a esta carne, se refiere al llamado, a la presencia, a la unción que había sobre ellos. De esa hermosura está hablando el Señor. Dios es experto en hermosear a su siervo cuando estamos desalineados del propósito, para meternos a ver su propósito, no el de nosotros. Por eso que esta oración es fundamental y clave para ser como la iglesia de los días apostólicos. La iglesia de los días apostólicos era una iglesia que se movía a lo sobrenatural, porque le servía con Dios sobrenatural. ¿Por qué la iglesia de ahora? ¿Por qué la iglesia de este tiempo? ¿Por qué la iglesia actual le cuesta moverse a lo sobrenatural? ¿Por qué le cuesta? Porque estamos caminando lo natural. Pero si usted caminara a lo sobrenatural, que es la palabra, se apropiara de eso, usted caminara en otra dimensión. Usted caminara en otro mover, en otro sentido de vida, en otro estilo de vivir. Cuando entendemos lo que enseña la palabra. Iglesia de Cristo, sigue diciendo el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, a su nombre. Ellos entendían claramente que esta obra se completaba predicando y que haya señales para que sea el sello de que esto no es religión muerta, de que esto es poder de Dios. Por eso que donde quiera que se movía Pedro, había milagros de parte de Dios, no porque él los quería, sino porque ellos conquistaban en las rodillas milagros, prodigios, y donde ellos se movían era manifiesto que alguien se sanaba, aunque sea el que estaba al lado con una gripe, caía por allá sano. ¿Por qué? Porque estaban llenos de lo que habían conquistado en los días de intimidad. ¿Estaremos nosotros conquistando días de intimidad para este tiempo? Estaremos conquistando unción de lo alto para poder repartir a los hambrientos que van a venir. Hoy, así habla el Espíritu Santo, Pastor Félix, y para muchos pastores de las redes que nos están observando en esta hora, porque estamos transmitiendo en vivo para la gloria de Dios. Dios va a poner mucho pueblo en muchas congregaciones y las tareas van a ser máximas y al doble para muchos pastores en este tiempo, porque la obra va a culminar pronto, se acabará todo esto. Amén.
Y ya no avanza, canda, lícara, bajamas, eva, libas, oba, samay, sotoba. Dios va a meter en trabajo fuertes al hombre, a muchos de sus ángeles, a sus pastores, líderes, ministros, evangelistas, porque Dios va a preparar las iglesias rápido. No se va a perder ninguna gavilla de su iglesia, de la vid verdadera de Cristo. No se va a perder ni uno, pero va a haber trabajo y hay demanda para nosotros de llenarnos de poder, de vivir para Dios, de hacer lo que Dios nos demanda, de apartarnos de este mundo impío y hacer lo que nos van a mandar a hacer para el tiempo que se acerca. Me contaba el pastor en antes que muchos hermanos están viniendo, y no solamente lo digo esto para la gloria de Dios, porque muchos pastores me han dicho lo mismo, que muchos hermanos están viniendo, en unas iglesias están siendo añadidos 5, 10, 2, 1, aunque se han añadido 1, gócese, porque vemos resultados. Y si una iglesia Dios añade 30, y hace 4, 5, 10 años no venía, es señal de que algo grande está por venir. A su nombre toda la gloria. Dice el libro del profeta Zacarías que en los últimos días, dice Jehová, dice que vendrán gente y tomarán el manto de un judío y dirán: yo quiero ir contigo porque hemos escuchado que Jehová está contigo. Por eso, iglesia de Cristo, tenemos que prepararnos. Dios va a meter a mucha gente a las congregaciones porque hay gente que se quiere salvar. Hay gente que viene a las iglesias, se sientan en la banca porque no quieren morirse del virus. Hay gente que no quiere que le pase nada. Y ojalá el instrumento sea ese para que usted sea firme y usted esté ahí más enamorado de Dios que antes. Mucha gente en el pueblo de Dios, dice la Escritura, que cuando Cristo se movía en su ministerio terrenal, Cristo hacía milagros, prodigios. Y lo lindo del ministerio de Cristo que nunca pasaban con hambre, siempre había comida. Oiga, es lindo estar en una congregación que al término del culto me den comida. Al término del aniversario me den arroz con pollo, torta y cola. ¿Aló? A mí me gusta estar ahí, según muchos dicen. Pero cuando Cristo se movía en eso, ¿sabe por qué? Porque el Señor ministraba el servicio. Pero hay mucha gente que va atrás de lo que el Señor puede dar, no van atrás de Él. Eso es lo que está pasando. Dios está dejando que muchos creyentes, muchos hermanos, muchos pueblos a nivel mundial vengan a las iglesias porque fue profetizado de parte de Dios que muchas iglesias, muchas casas de oración, es la palabra correcta, serán abarrotadas de gente luego de esta pandemia. Y luego de esta pandemia no sabemos qué va a venir. Y yo no les voy a decir que vienen días de cielos abiertos bonitos. El cielo abierto es usted personal. El mundo se podrá venir abajo en pedazos. Pero la iglesia tiene que estar firme, refinada, preparada para soportar lo que venga en el mundo. ¿Sí me entiende lo que el Espíritu dice en esta hora? Yo no le puedo profetizar cosas buenas. Yo no le puedo decir: ay, que viene tan cosa linda para que usted esté a gusto conmigo. No. Porque según lo que enseña la Biblia, antes de que Cristo venga tienen que venir cosas terribles. No sabemos qué puede venir de esto. Según las redes sociales ya están poniendo las antenas 5G. Ya no van a controlar, lo van a hacer. Pero la iglesia no va a estar aquí abajo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos llenando del poder. Cuando el enemigo grande que tenía la iglesia apostólica, el gran imperio romano, se disponía a atacar, había una iglesia en cabañas, en cuevas, en cavernas, en huecos, ahí en peñascos, clamando, orando, mirando a qué hora viene. Según la historia que yo leí hace años, busquen en el internet la historia de los valdenses. Dicen que estos valdenses eran como una especie de secta. Ellos acostumbraban que a todos sus niños les enseñaban la palabra. Si había un matrimonio valdense, ellos tenían 4 o 5 hijos. Todos ellos eran instruidos en el temor de Dios y donde quiera que ellos iban tenían que predicar la palabra. Pero para ese tiempo no se podía llevar la palabra porque era prohibido cargar un ejemplar de la Biblia o pergamino, lo que en ese tiempo había. Dice que ellos se acercaban, ponían sus tiendas porque eran mercaderes, se acercaban ya que venía, le daban una manzana y le decían: Cristo viene, Cristo le llama, prepárese, el fin se acerca. Así enseñaban los valdenses, los padres, a los niños chiquitos. Es decir, que había actividad, había obra de Dios. Siempre ha habido enemigos. Tenemos que movernos para hacer esa tarea, para hacer esa obra a su nombre.
Por eso que para este tiempo final yo no les puedo asegurar, decir no, que Dios me habló, que van a venir avivamiento y lo que comió la oruga, nada de eso. Yo le digo que esto viene, llénese del fuego, llénese del poder, llénese de Dios, métase más en el fuego y prepárese que el rapto está más cerca que nunca. Buen palabra de Dios. Porque no podemos endulzarle la oreja al pueblo, no podemos enamorar al pueblo con profecías huecas y baratas y 4 patrañas del diablo. Al pueblo hay que hablarle palabra de Dios, palabra de lo alto, para que se prepare. Si hoy nos estamos congregando, si hoy Dios ha permitido que todo este hermoso pueblo, este grupo de redimidos del Señor estén sentados ahí, es porque Dios quiere darnos un mensaje, prepararnos para ser la iglesia apostólica de este tiempo actual, en este siglo XXI. Hoy en día tenemos bastantes enemigos: el televisor, el celular, el horario, el trabajo, su marido, su mujer, el diablo, los demonios, etcétera y etcétera, a su nombre. Más enemigos se incrementan. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la iglesia está siendo revestida y direccionada a lo grande, al retorno de Cristo. Y por eso que el diablo no va a permitir, por cualquier motivo, que la iglesia sea llena y reciba lo que Dios le va a dar para este tiempo final. Cada uno va a recibir una antorcha nueva de parte de Dios. Mira, recuerda la Biblia, iglesia de Cristo, cuando el pueblo de Israel pecó en los días de Jeremías, profeta, dice la Escritura que Jehová envió a un enemigo, Nabucodonosor. Dice que el pueblo fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Pero el Señor tuvo compasión y misericordia, porque ese es el Dios de nosotros, que el Dios de nosotros te puede dar duro, te desarma, te desbarata, y luego te forma de nuevo y te dice: tengo compasión de ti, pobrecita, amada, no te desampararé. A su nombre. Y dice la Biblia que Jehová hizo pasar 70 años de cautividad al pueblo hebreo, al pueblo judío en Babilonia. Pero luego eso que dijo el Señor a través del mismo profeta: yo haré despertar mi buena palabra sobre vosotros, para que regresen a su tierra y estén en los apriscos de Israel, y allí yo los apacentaré, y yo seré su pueblo y ustedes serán mi Dios. ¿Por qué le estoy tocando esto? Porque así habla el Espíritu Santo en esta noche. Dios va a hacerlo volver a usted, no a la tierra de su nacimiento, porque usted ya está aquí. ¿Sabe dónde lo va a hacer volver Dios? Al lugar que usted perdió. ¿Cuál lugar que usted perdió, evangelista? ¿Me entender? No comprendo. Al lugar de intimidad, de oración, de leer la Biblia, de ayunar, de vigilar, de predicar, de entregar tratados. Eso usted perdió y tiene que volver para que Dios otra vez le dé grande bendición en su mano. Eso es lo que Dios quiere de su gente, de su pueblo, de su iglesia, que se prepare para lo que está reservado. Grande ejército está siendo preparado detrás de la cortina. Mientras yo oraba, te puedo decir siquiera hace 2 o 3 semanas más o menos, entendía que las grandes élites mundiales, las grandes naciones están preparando detrás de nosotros lo que nosotros entendemos según profeta Daniel capítulo 7, el advenimiento de la bestia, del pueblo pequeñito, del anticristo. Ellos están preparando eso. Porque los gobernantes de las naciones han dicho que ellos están esperando un hombre que gobierne este mundo. Dicen ellos que no es un grupo de hombres, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10. Dice que un solo hombre tiene que gobernar y cambiar la crisis y la debacle que hay en el mundo. Y uno de los gobernantes mundiales dijo que están esperando a ese hombre, pero venga de Dios o venga del diablo, no iban a aceptar. Mire cómo dicen los hombres, los magistrados de las Naciones Unidas del mercado común europeo específicamente. Y ciertamente lo van a recibir porque el diablo lo envía, porque este mundo está vendido al diablo, y el diablo se vende, y el que se vende al diablo lo espera. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia que está haciendo tiene que revestirse, porque mientras el hombre de pecado se está preparando, según el apóstol Pablo dice que está en acción el misterio de la iniquidad, no está dormido, ese movimiento está ahí. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo también? Que hay alguien que en el presente lo detiene. Es por la novia de Cristo que ese hombre lleno del poder del mismo diablo no aparece. Es por nosotros. Pero una vez que la novia de Cristo, la iglesia, sea quitada, lo que usted ha visto en las películas del arrebatamiento que desaparece, una vez que la iglesia sea quitada de esta tierra, en breve minuto aparecerá en tu Facebook, en satélite, en DirecTV, en Netflix, en lo que el diablo se ha inventado, aparecerá el rostro del líder mundial. ¿Y usted quiere pasar eso?
Yo no quiero pasar eso. ¿Usted quiere pasar eso? Le envía salud al anticristo de mi parte. Tenemos que prepararnos, iglesia de Cristo, a su nombre. Nosotros no somos llamados a perder el tiempo en este mundo. Hoy la iglesia está recibiendo un mensaje grande de que la vida nos ha sido otorgada no por guapo, sino porque Cristo está rogando a la diestra del Padre por la novia que el Señor Jehová le ha dado a él como esposa, como prometida. Por eso el llamado de esta hora es como en los días apostólicos. Hay gente que tiene que estar moviéndose en prodigio, en milagro, en unción, en manifestación gloriosa. Y no lo están haciendo. El diablo ha hecho cualquier cosa y los ha estancado. Y es tiempo de sacudirse. Es tiempo de salir de ese letargo que el diablo nos ha metido a muchos de nosotros. Y decir, Señor, aquí estoy, en aquí, conviérteme. Jeremías dijo, conviérteme y seré convertido. Dios desea gente que pague el precio. Pedro fue uno de esos. Yo me recuerdo que la Biblia dice que el apóstol Pedro iba a recibir el lavatorio de pies de mi amado Señor. Y Pedro se creía espiritual. No, a mí no me vas a lavar los pies. Para que los apóstoles digan, oye, Pedro no se deja lavar los pies del Señor, tan humilde. Pero Cristo le dijo, si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo, ¿cómo? Entonces hasta la cabeza. Por eso que al que más se le da, más se le demanda. Si usted busca más de Dios, el diablo más se le mueve. Pero que eso no sea problema, que eso sea motivo de gloria, como dijeron los apóstoles, que salieron gozosos de la cárcel por haber sido maltratados por causa del nombre del Señor. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? A su nombre. Oiga, que yo conozco un hermano que dice, oye hermano, yo no me meto, me dice pastor, cómo le pasan cosas, mejor me quedo aquí tranquilo, quedito. Por eso que al diablo ni les interesa a esos creyentes apestosos al formol. No es que no les son problemas, no les son estorbo. Pero la gente que es loca, revolucionaria, gritona como yo, alabado sea Dios, el diablo está buscando qué ponerte para trancarte. Utilizará el perro, el gato, el chivo, tu mujer, tu esposa, el vecino, el diablo, a cualquier cosa utilizará para pararte y para frenarte. ¿Estará dispuesto usted a ser una persona que esté sentadita y esté inactiva, o quiere ser esos revolucionarios que Dios utilice para escandalizar, como dijo Cristo, como dijeron los principales sacerdotes, que este hombre ha escandalizado el mundo porque predicaba algo lindo, predicaba algo que daba vida cuando el Señor abría la boca, predicaba algo que el que tenía hambre salía transformado, que el que tenía la mano seca solo con escucharse amayas ama. Hay gente aquí talamanso, hay gente que espiritualmente a su ministerio está engarrotado, pero el Espíritu Samaya soplará. Amaya sacandarita manso, soplará palabra para restaurar, para vivificar ministerios muertos en este tiempo final. Alabado sea Dios, cuando alaban la gloria de Jehová. Muchos ministerios ecléticos, raquíticos van a recibir soplo de Dios, van a recibir restauración de Dios para hacer las proezas que hoy tenemos que hacer. Por eso que Cristo le dijo a muchos de sus siervos que cuando la buena semilla cae en la buena tierra, dice que muchos de esos campos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es de acuerdo al ministerio. Hay evangelistas que predican en miles de naciones. Hay evangelistas que predican solamente en el barrio. Hay profetas que profetizan todos los días. Hay profetas que no profetizan todos los días, pero Dios lo usa en milagro. Es de acuerdo al llamado que te dieron. Lo importante es que lo que tú has recibido lo hagas producir, porque van a recibir un llamado de atención y van a decir: ven acá, siervo malo e infiel. ¿Qué llamado quiere recibir? Que yo le diga: ven acá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Obvio que yo quiero escuchar esa palabra bonita, pero vamos a hacer llamado a cuenta y te van a decir: ¿dónde está el don de evangelista? ¿Dónde está el don de predicación? A ti te llamé con intercesores que pasas peleando con tu marido. Alabado sea Dios. A ti te llamé a entregar tratado y estás vendiendo otra cosa. A ti te llamé a predicar en los parques, en las esquinas, a ponerte con una caja amplificada en los mercados. ¿Y qué estás haciendo? No, Señor, que la pandemia, el Señor no va a pasar por alto nada. Al que Dios le entrega un don, cuenta le vamos a dar al dueño de los dones, a su nombre. La cuenta primero con el pastor
pastor, con papá Jehová. Ese va a pedir cuenta primero, luego con el ángel de la iglesia, pero primero es en el orden divino. Por eso que los apóstoles entendieron que la persecución no los podía parar. No los podían parar, porque ellos vieron a un Cristo indetenible. Ellos vieron a un Cristo que nada lo detenía. Ni la muerte, dijo el apóstol Pablo, lo detenió. Porque él dijo en la carta a los Corintios: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Ni la muerte detuvo a Cristo. ¿Y por qué usted lo detiene el sueño? Lo detiene el colchón Chay de Chay, alabado sea Dios. Lo detiene Netflix. Lo detiene quién sabe qué cosa. ¿Por qué lo detiene? Tenemos que movernos en esa atmósfera, pagando ese precio. Ya es tiempo para que usted sea un árbol llenecito de fruto y está más seco que palo de mangle. Decían antes por ahí que los árboles llenos de fruto siempre reciben piedra y palo para coger los frutos. No me acuerdo cuando era chiquito, tiraba piedra y palo para coger los mangos, y salía la señora para ver, muchacho majadero. Todo árbol cargado de fruto va a recibir piedra y palo. Eso es en el Señor. Los hombres y mujeres cargados de la bendición de Dios, el diablo va a decir: pero ese está cargado, a tirarle piedra o a tirarle palo. No seas hombre de lo que nos pasa. Los hombres cargados de la bendición van a ser los más perseguidos. Pero si usted no lo persigue ni la mosca ni el zancudo, algo está pasando. Porque el zancudo, más que sea, a alguien sigue. El zancudo sigue a alguien que tenga sangre, pero a alguien que no tenga ni sangre, y pierde el tiempo el mosquito. Mira hasta dónde la naturaleza mismo nos enseña un ejemplo de que el creyente tiene que ser cargado de la bendición de Dios. Quiero terminar con esta, iglesia de Cristo. Me llama la atención cuando el Señor llama a Aarón en el libro de Números, capítulo 16, de la rebelión de Coré. Quiero topar solamente cuando el Señor hace reverdecer la vara de un hombre que Dios escogió. Porque a veces vemos muchos de nosotros que nos llamamos nosotros mismos el ministerio. Ay, que yo predico duro, pastor, dame chance que yo predico mejor que el apóstol Pablo. Yo danzo más que David. Y el pastor, a ver, vamos a ver, para que se dé la nariz, el pastor le da permiso y ahí se siente. Pero lo lindo de la obra de Dios es que Dios llama, justifica, califica, selecciona y mantiene ungido a los que llaman. Cuando Jehová hace una obra grande para enseñar a todos los revoltosos y querellosos y problemáticos del pueblo hebreo, porque ellos querían el mismo ministerio del sacerdote. Dice que Dios hace reverdecer la vara de un hombre. Usted sabe lo que es reverdecer un palo que está arrancado. Eso lo hace solamente nuestro papá, Jehová. Pero ¿por qué Jehová hace una cátedra de botánica, por decirlo así? Lo hace reverdecer, producir flores, almendros y renuevo. 4 fases. El Señor bien hubiera hecho rápido para que sea ponerlo verde y sin fruto, sin nada, para que diga, estaba seco y ahora parece verde. Pero el Dios de nosotros, cuando quiere dar señales, la hace bien hecha para que la gente incrédula, mezquina, egoísta, envidiosa, entienda que Dios llama al ministerio. Quiere decir que en la botánica decía un predicador que cuando los árboles o ciertas ramas comienzan a salirle flores, es señal de que se acerca la temporada de la fruta. Usted tiene que tener flores. ¿Y qué representan las flores?